Como dice ahí la clase, vamos a hablar de genética cuantitativa y mejoramiento genético, y lo puse entre paréntesis de salmonio, básicamente porque es lo más avanzado que hay en los temas de mejoramiento genético en acuicultura es con salmonio, con salmones, trucha y salmonio. Por supuesto hay otros organismos, todos los organismos tienen particularidades, pero los principios que vamos a ver y lo que vamos a ver de genética cuantitativa, básico, porque igual tengo que resaltar parte de materia básica, también le va a servir quizás para adelante para sus cursos de genética. De todas maneras, todos deben haber visto en enseñanza media las leyes de Mendel. Así que vamos a empezar a definir dos tipos de rasgos o caracteres con el que uno se puede encontrar cuando empieza a trabajar en genética. Uno son los rasgos cualitativos, mendelianos, como dice ahí. Cualitativo mendeliano, que son donde uno cuenta las observaciones, donde hay características, como dice aquí, que se pueden clasificar en categorías discretas. Acuérdense que Mendel clasificaba las arvejas en lisas rugosas, amarillas verdes, y en el ejemplo que yo les puse acá, altas, que tienen ese alelo dominante TT, y enanas, que son recesivas y tienen alelo TT minúscula en estado homocigoto. Y él, cruzando, ¿no es cierto?, plantas que eran líneas puras, obtenía heterocigoto, y después de los heterocigotos obtenía la F2, una proporción de 3 dominantes altos frente a un enano recesivo, o planta de menor tamaño. Entonces, estos valores de los individuos se pueden clasificar. Yo puedo clasificar claramente las plantas altas y en un grupo, y las que son plantas bajas o enanas en otro grupo. Otra cosa importante es que, si ustedes se fijan, el rasgo que se está viendo, que es la altura de la planta, en este caso particular, está afectado por pocos loci. En este caso, un solo locus, en singular, o un solo gen. Pero pueden haber más. Hay características donde aparecen de hibridismo, digamos, interacciones génicas que hacen que un solo carácter sea controlado por 2 o 3 loci, y además se pueden agregar algunos loci que se llaman modificadores, que cambian un poco la expresión fenotípica, especialmente en el color del pelaje, en muchos animales, y no, por eso hay tantos colores de pelaje, digamos, porque al color básico hay unos efectos de dilución o de potenciamiento del color. Pero no más de 5. Otra cosa importante aquí, independiente del ambiente, las plantas expresan su genotipo. El ambiente en estos rasgos cualitativos mendelianos no tiene un efecto mayor, digamos, en términos de que no afecta la expresión del carácter. En otros tipos de caracteres sí puede afectarlo el ambiente. Y, por supuesto, el estudio de esto usa cruzamientos particulares como el que acabamos de ver. Bueno, de este tipo de caracteres mendelianos no trata lo que se llama mejoramiento genético clásico. Trata con rasgos que se llaman cuantitativos. Los rasgos cuantitativos, en este caso las observaciones se miden, o sea, hay una medición métrica de la observación, ¿ya? Y esa medición está dada, por ejemplo, o en alguna unidad de medida. Por ejemplo, el peso ahora, la altura ya no viendo enano o alto, sino que medida en centímetros, el porcentaje de grasa de los individuos. Si uno quiere ver en algunos animales, puede usar algunos rasgos que son verísticos, que igual se cuentan, pero por ejemplo el número de ovas, que tienden a ser miles, producidas por algún pez, también es un rasgo que entra a este grado cuantitativo. La respuesta a la enfermedad, si los individuos se enferman o no se enferman, también puede ser tratado como un rasgo cuantitativo en algunos casos. Entonces los individuos forman una serie de valores continuos, o sea, si ustedes se ordenan de mayor a menor en el curso, siempre van a tener individuos más o menos intermedios, y uno obtiene una suerte de histograma que recuerda una distribución normal. Estos rasgos asociados a este tipo de carácter cuantitativo tienden a, si uno toma un gran número de individuos, seguir una distribución normal o gaussiana, ¿ya?
Otra cosa importante es que la expresión de este rasgo está influenciada por muchos loci. Y cuando yo hablo de muchos loci, estamos hablando de 20, 50, 100. No sabemos todos los loci que afectan todos los rasgos cuantitativos. No hemos logrado hacer la disección completa de un carácter cuantitativo para poder saber cuántos loci lo están afectando. Hay muchos trabajos que ustedes pueden revisar y aparecen que 20 loci explican, no sé, el 5% de la altura en humano, pero el 5% de la altura es el 5% de la altura. El total de la altura que es un 95% que está explicado por otros genes que no entraron en ese estudio, que no se detectaron, porque su efecto era muy pequeño. Esto es lo que se llama el modelo infinitesimal de Fischer, donde cada nuevo alelo, y lo vamos a ver muy resumidamente después, cada nuevo gen o alelo efectivo afecta, aumenta o disminuye en una fracción muy pequeña el valor del fenotipo. Pero como son muchos, el efecto se ve. Otra cosa importante es que sí hay una influencia del ambiente en mayor o menor grado. Por ejemplo, si estamos viendo, en este caso, peso corporal, por supuesto, si yo subalimento los animales, el peso corporal va a ser menor y esa subalimentación es un manejo ambiental que puedo hacer que sí me afecta el fenotipo. Así que el fenotipo puede ser afectado por el ambiente. Y cuando se trabaja con estos rasgos hay que, por método estadístico, descontar el efecto del ambiente sobre el efecto genético. Y finalmente, tampoco aquí se puede trabajar con cruzamientos particulares como en genética mendeliana, sino que hay que trabajar con poblaciones de individuos. Eso es más o menos en general. Entonces, rasgos cuantitativos son, en salmones, por ejemplo, el peso a la cosecha, este es un salmón del Atlántico, peso a la cosecha. La fecha de desove, es decir, cuánto tiempo tarda en desovar un animal, esto normalmente se mide en el año del desove, a partir del 31 de diciembre del año anterior, digamos. Pero uno lo puede medir como quiera, uno puede medir desde el periodo de que este individuo eclosionó, que se empezó a cultivar. El color del músculo, por ejemplo, la acumulación de pigmentos carotenoides en el músculo también es un rasgo cuantitativo que sigue en esta distribución normal. Este es un carácter ya difícil más de medir porque si ustedes se fijan, el individuo hay que sacrificarlo para medirle los rasgos. Por lo tanto, no lo puedo cruzar. Entonces se necesita otro tipo de formas de hacer mejoramiento genético más indirecto para seleccionar individuos que mantengan esta, ¿cómo se llama?, coloración, pero que yo los pueda cruzar y no le haga la medición en ellos mismos. Entonces este es nuestro modelo infinitesimal del señor Fischer de 1918. El modelo asume que dentro del genoma que hay 5 cromosomas, están distribuidos al azar los locis que afectan el carácter cuantitativo y están más o menos equidistantes separados. Como están al azar, están más o menos equidistantes separados. Cada uno de ellos tiene un pequeño efecto sobre el fenotipo y ese efecto es similar entre ellos. Entonces, si yo tengo 2 alelos que me aumentan el tamaño, que van a ser los que van a ser con letras mayúsculas, el individuo va a ser más grande. Si agrego otros más, sigue aumentando su tamaño. Si agrego otros más, sigue aumentando su tamaño. Y así sucesivamente. Pero también en algunos locis van a haber alelos que no aumentan el tamaño, pero también afectan el rasgo, que son estos que están con B minúscula, donde podrían por segregación aparecer alelos que aumenten su tamaño. Este es el modelo infinitesimal con el que trabajó la genética cuantitativa por más de un siglo casi. Y cada uno de estos genes que están aquí posicionados en el cromosoma, que pueden tener 2 alelos, B1 mayúscula y B1 minúscula, cada uno de esos segrega en forma mendeliana, que es lo que demuestra el señor Fischer con su análisis. Si ustedes se acuerdan de la genética mendeliana, uno tiene 2 genotipos líneas puras, fíjense, este tiene alelos recesivos que no van a aumentar el carácter, y este tiene alelos dominantes que van a aumentar el valor del carácter. Y ahí están los valores, o la proporción de fenotipos que uno tiene en un cruzamiento. Si los cruza todo, los individuos derivados de esto van a ser heterocigotos, o sea, van a tener un valor fenotípico intermedio. Fíjense, tiene un valor más bajo, un valor más alto, esto tiene intermedio. Si yo obtengo una F2, van a haber
no recombinación, sino que va a haber aquí segregación, y por lo tanto voy a tener tres clases fenotípicas. Un cuarto va a tener el valor fenotípico del individuo progenitor, ¿cierto?, que tenía el menor valor. Otro cuarto va a tener el fenotipo del individuo progenitor, que tenía el mayor valor fenotípico, y la mitad va a tener el valor de intermedio. Si esto yo lo llevo a dos loci, hasta aquí es más o menos igual, pero como hay dos loci, la segregación acá es mucho mayor, y por lo tanto voy a tener 16 posibles resultados genotípicos con distintas combinaciones. Voy a tener aquí los heterocigotos, ahora van a ser 6 de 16, no van a ser un medio, sino que 6 de 16 que van a ser así. Voy a tener 1 de 16 solamente que se va a parecer al valor fenotípico del progenitor homocigoto recesivo, y solo 1 de 16 que va a parecerse al genotipo del progenitor homocigoto dominante. Estos 4 de 16 tienen 3 letras chicas y una grande. Y estos 4 de 16 de acá tienen 3 letras grandes y una chica. Si lo llevo a 3 loci, lo mismo, pero ahora voy a tener después 64 combinaciones posibles. Y si lo llevo a 6 loci, voy a tener casi ya, como ustedes ven, la distribución normal o gaussiana que muestra los rasgos cuantitativos. Ahora, esto es una distribución binomial, pero el efecto ambiental hace que se suavicen las diferencias cuando hay muy pocos loci que están separando, o sea, muy pocos alelos que están aumentando el carácter, que están separando las clases. Entonces yo les pongo el ambiente encima, esta curva binomial se suaviza. Todos los caracteres cuantitativos tienden a tener esta distribución normal en la población que se estudia, y se trabaja con una misma población. Una cosa importante al considerar cuando se va a hacer mejoramiento genético es saber si el carácter que se va a seleccionar es heredable o no, es decir, tiene la capacidad uno de mover el promedio de ese carácter que yo quiero seleccionar. Cuando yo iba preguntando lo siguiente, bueno, ¿cuándo un rasgo es heredable y cuándo no es heredable? Supongan que tenemos aquí una población de individuos que tiene aquí su promedio, y tiene, por supuesto, una variación en torno al promedio, que es la varianza. Si yo selecciono un grupo de individuos bajo el promedio, fíjense en esta diferencia. Esta es la diferencia que me gustaría, o parte de ella, transmitir a la siguiente generación. O sea, tener individuos, si esto fuese porcentaje de grasa, con un porcentaje de grasa más bajo. Si esto fuera ganancia de peso, con una ganancia de peso más alta, superior al promedio. Bueno, si yo tomo los individuos que están aquí, los reproduzco, intuitivamente uno tendería a pensar que de progenitores de mayor valor, uno tendría progenes de mayor valor, pero eso no necesariamente pasa. O de progenitores de menor valor fenotípico, uno tendría progenie de menor valor. Si eso no pasa, tanto para estos que están en rojo, para los que están en azul, o sea, su descendencia tiene el mismo promedio que la población original, quiere decir que esta diferencia que entre los reproductores que se seleccionaron y el promedio de la población no fue transmitida a la descendencia. Un carácter así no es heredable. No vale la pena hacer ahí mejoramiento genético, porque esta diferencia acá probablemente no es de origen genético, sea de origen ambiental. ¿Cuándo un carácter es heredable? Un carácter es heredable cuando los progenitores son capaces de traspasar, ya sea parte de la inferioridad. Se fijan aquí, la descendencia de estos individuos rojos también es distinta al promedio de la población de donde se originaron. Por supuesto, no se traspasa todo, solo una fracción de la diferencia se traspasa porque es de origen genético transmisible, es lo que se puede, y el resto es de origen ambiental o genético no transmisible. Fíjense que en los que están sobre el promedio, de esa barra azul, se traspasó una parte, no toda, pero una parte. Este carácter sí es heredable, o sea, yo puedo modificar el promedio de la descendencia de estos individuos de la población, seleccionando ya sea un grupo de progenitores con mayor promedio o uno con menor promedio. Estos dos valores que están aquí
esta diferencia del promedio de los seleccionados versus el promedio de la población base tiene un nombre, se llama diferencial de selección. Ambos, tanto el azul como el rojo, son diferenciales de selección. Promedio de los individuos seleccionados menos el promedio de la población. También puede identificarse con esta fórmula, no vamos a entrar mucho en esta fórmula, pero es la intensidad de selección por la varianza fenotípica. Lo que es importante es la varianza fenotípica. Fíjense que acá lo mismo. Estas diferencias entre el promedio de la progenie obtenida de los seleccionados en relación a la población base se llama respuesta a la selección. Respuesta a la selección. Entonces, tanto esta barra de aquí como esta de acá son respuesta a la selección. Y estos serían promedio de la progenie derivada de los seleccionados menos el promedio de la población base. O en otras palabras, el diferencial de selección por este valor que está aquí. Este valor es muy importante y vamos a hablar de él más adelante, se llama heredabilidad. Y la fórmula, si uno cambia de ese, por eso que está ahí, la puede cambiar a este formato. Eso va a ser álgebra, nada más. Pero lo importante son estas fórmulas, fíjense. La heredabilidad, que es el parámetro genético más importante porque permite predecir esta respuesta a la selección, uno lo puede calcular por distintos métodos y vamos a ver cómo se calculan en la forma más simple. Conociendo el diferencial de selección, porque ustedes van a hacer la selección artificial para decidir dónde voy a tomar el promedio de los seleccionados. Otra cosa importante es que al trabajar con poblaciones uno trabaja con valores fenotípicos, y esos valores fenotípicos también dentro de la población tienen unas varianzas fenotípicas, y detrás del valor fenotípico hay valores genéticos. Como dice aquí, es el valor del fenotipo medido en un momento dado. Esto es muy importante. No es lo mismo el peso, por ejemplo en vacas, el peso al nacimiento al peso al destete. En salmones no es lo mismo el peso a los 10 gramos, que normalmente se hacen manipulaciones para marcar los individuos, que el peso al desove o el peso de cosecha. O sea, hay una escala temporal medido en un momento dado. Eso define el carácter que se va a medir. Los valores fenotípicos en general distribuyen normalmente, por lo tanto uno puede calcular su promedio, todos saben calcular promedio, y también puede calcular la varianza fenotípica, que es la amplitud, ¿no es cierto?, que hay aquí. Fíjense que la varianza no es otra cosa que el promedio de las diferencias de cada observación. Por ejemplo, aquí tengo una observación XY en relación al promedio de la población, todo eso, dividido, digamos, en este caso es un promedio, en una varianza muestral, por eso está dividido por n-1. Pero es esa diferencia, sí es importante. Muchas veces en genética cuantitativa se usa el desvío, es decir, cuánto se desvía el individuo de su promedio, de su población, para poder hacer los cálculos. Es mucho más simple. Detrás de este valor fenotípico, como les dije, hay un valor genético y hay otros valores. Pero también en la población hay una varianza fenotípica. El valor fenotípico es su valor genético más un efecto ambiental, ¿no? Tal como les dije antes, un individuo puede tener un valor fenotípico para tener un determinado peso por su genética, o una determinada altura por su genética, pero un efecto ambiental hace que no alcance, no estuvo en el mejor ambiente para expresar todo su valor genético. Cuando uno se empieza a hacer análisis genético se da cuenta de eso. Por ejemplo, mi altura genética es 5 centímetros más que la altura que tengo yo, probablemente por algún efecto ambiental. Mala nutrición cuando niño, cuando la profesora Lan y quien habla éramos niños, la nutrición que había era mucho más deficiente de la que hay ahora. Tomábamos menos leche, digamos. Fíjense que el valor genotípico, menos proteína, sí. Fíjense que el valor genotípico, este valor genotípico yo lo puedo descomponer en 3 partes. Un efecto aditivo, que ya vamos a hablar de él porque es muy importante en mejoramiento genético.
un efecto de dominancia y un efecto de interacción. ¿Qué son estas cosas? Son efectos genéticos, valores genéticos. Así que yo esta fórmula la puedo escribir más completa. Ojo que aquí podrían haber interacciones entre estos distintos valores, que normalmente no existen. Otra cosa importante acá es que el valor fenotípico en la población se traduce en un promedio de valor fenotípico y una varianza fenotípica, y esto se traduce en una varianza genética. Esta G con G es la varianza genética global. Fíjense que el valor G depende de los efectos aditivos de los genes A, los efectos de dominancia y de interacción, tal como les dije. Así que si uno tiene esta fórmula así, tenemos lo que yo les dije. El valor A se llama valor genético aditivo o valor de cría, y da cuenta de los efectos aditivos de los genes. Estos son importantes para hacer selección artificial en el mejoramiento genético. Selección artificial. Estos dos de acá se utilizan este es el efecto que nosotros queremos descontar, pero estos también. Estos en rojo se llaman efectos no aditivos, que son la dominancia y la interacción, y son importantes cuando uno hace cruzamientos para producir lo que se llama vigor híbrido. Hay personas, por ejemplo, que inventaron hace tiempo en agronomía el maíz híbrido, que es un maíz que aprovecha estos efectos no aditivos de los genes y tiene un mejor crecimiento, pero su efecto se pierde en la siguiente generación. Solo dura una vez. Una cosa importante es que estos dos efectos de desvío de dominancia y desvío de interacción, a pesar de ser estos dos valores, a pesar de ser valores genéticos, no se transmiten a la descendencia. Los voy a mostrar acá. Supongan que tenemos dos cromosomas con dos alelos. El valor genético aditivo es producto de alelos individuales. Por ejemplo, el alelo B1 que está aquí, el alelo C2 que está acá. Como en los gametos no van genotipos, sino que son haploides, van solo alelos, estos valores que dependen solo de alelos son los que se transmiten de una generación a otra. Por lo tanto, son los efectos genéticos transmisibles y los que producen el parecido entre parientes. ¿Ya? Estos, los que son productos de alelo. ¿Qué pasa en la dominancia? En la dominancia es un efecto donde un alelo domina sobre otro en un mismo genoma, ¿cierto? En este caso, tengo los dos cromosomas homólogos, uno domina sobre el otro. Pero esto no ocurre, esto no puede ir en los gametos, porque en los gametos van solo uno de los pares de los cromosomas homólogos, porque es un haploide. Así que este efecto no se transmite a la descendencia, se reconstituye en cada generación. Y otra cosa es el efecto de interacción. El efecto de interacción es cuando alelos de otro locus tienen un efecto de dominancia sobre alelos de un locus diferente. Esto también necesita genotipos para que ocurra, por lo tanto tampoco se produce y se transmite. Entonces, como dice acá, los efectos de ahí no son transmisibles a la descendencia, pero se reconstituyen en cada generación y pueden usarse, como les dije, para producir individuos con este vigor híbrido. Volvamos a las medidas de los valores genotípicos, porque lo que interesa para poder hacer mejoramiento genético es conocer este valor de cría o valor genético aditivo, este valor de A, que tiene asociada una varianza genética aditiva, y de esta varianza genética aditiva depende cuán grande va a ser esta respuesta a la selección, porque esta varianza genética aditiva está en este estadístico que les dije, parámetro genético que se llama heredabilidad. Fíjense, el valor de cría es el valor de un individuo en una característica dada juzgado a través del comportamiento de su descendencia. Si su descendencia tiene un mayor o menor valor en relación a la población de donde se origina. Es lo que transmiten los padres a sus descendientes. O sea que si ustedes tienen por ejemplo, la estatura promedio, las de sus padres, es por efecto de los valores de cría. Lo más fácil de calcular es que si uno tiene
los promedios de la progenie del individuo. Por eso se evalúa a partir del comportamiento de su descendencia, y el promedio de la población de donde se originó, el valor de cría es 2 veces eso. O la heredabilidad multiplicada por el valor fenotípico del individuo menos el valor fenotípico promedio de la población. ¿Qué es esto entonces? ¿Qué es este número mágico de la heredabilidad? No es otra cosa que lo que tiene aquí, la proporción de la variación fenotípica de un rasgo que es producto de diferencias genéticas transmisibles. Cuando yo hablo de diferencias genéticas transmisibles, estoy hablando de varianza genética aditiva, es decir, de la varianza de los valores de cría o valores genéticos aditivos. En algunos libros hablan de, traducido en España, hablan de valor mejorante. También en inglés, breeding value, valor de cría, breeding value. Entonces, para poder estimar la heredabilidad, fíjense que necesito conocer la varianza genética aditiva, que es la varianza de los valores de cría para el rasgo dado de todos los individuos. Pero eso lo puedo estimar también a partir de la respuesta a la selección, si yo ya hice el experimento de selección. Y necesito la varianza fenotípica. La varianza fenotípica también la podría estimar del diferencial de selección, de acuerdo a las fórmulas que vimos antes. Fíjese que la varianza fenotípica es importante considerar su origen, la varianza fenotípica de los valores fenotípicos. ¿Alguien me dice qué contiene el valor fenotípico en nuestra primera fórmula? P, que es valor fenotípico, P viene del inglés de phenotype, era igual al valor genético más el efecto ambiental. Si ustedes recuerdan, ¿cierto? Aquí, era esto. Aquí hay un efecto ambiental, y ese efecto ambiental es característico del ambiente en que vive cada población. Así que en general, la heredabilidad estimada para un carácter dado en una determinada población, en términos teóricos, no es extrapolable a otras poblaciones, porque aquí dentro de la varianza fenotípica hay una varianza ambiental que no es compartida por todas las poblaciones de esos animales a lo largo del mundo. Ahora bien, cuando uno hace mejoramiento genético, en todos los programas de mejoramiento genético, se les da las mejores condiciones ambientales a los individuos para expresar todo su potencial genético. Y desde ese punto de vista, los efectos ambientales tienden a ser más homogéneos entre los distintos programas de mejoramiento genético. Entonces, normalmente, uno puede utilizar valores de heredabilidad estimados, por ejemplo, en Noruega o en España, para hacer mejoramiento genético en Chile, dado que los hatcheries se manejan más o menos similares, probablemente las temperaturas de agua sean un poco distintas, pero da una primera aproximación. Esto es importante, valores de heredabilidad mayores a 0,4 se consideran altos, y menores a 0,15 se consideran bajos, y muy bajos son menores a 0,05, o sea 5%. Esto lo pueden tratar como un porcentaje, 40%, 15%. Aquí tienen valores de heredabilidad para algunos rasgos en salmones. Por ejemplo, para crecimiento medido como tasa de crecimiento. 0,15, que es bastante alto, a 0,30, 0,20, 0,35. En general son altos. ¿Sí? Son altos porque estos organismos acuáticos, como les deben haber comentado en algún momento, fueron domesticados hace muy poco. O sea, si uno revisa datos, de hecho hace poco salieron datos de domesticación en carpas. Se cree que las carpas en China fueron domesticadas, fueron los primeros datos domesticados, los primeros peces domesticados. Estamos hablando como de 7.000 años atrás, una cosa así, 5.000 años atrás puede ser. Tilapia en Egipto también pareciera ser uno de los primeros animales domesticados. Pero de los animales domésticos, por ejemplo, los parientes silvestres de las vacas no existen. Las vacas, no hay casi vacas silvestres, de hecho no existe ningún bostauro silvestre porque fueron domesticados hace más de 45.000 años, 50.000 años atrás.
Como fueron domesticados hace poco, tienden a tener mayor varianza genética acumulada y por lo tanto niveles más altos de heredabilidad. Aquí hay unos rasgos difíciles de medir como el color en cartillas de color o resistencia a enfermedades, que también son difíciles de medir, y las enfermedades y la resistencia a enfermedades es un rasgo asociado con la sobrevivencia de los individuos, así que tiende a tener varianzas genéticas aditivas más bajas y heredabilidades más bajas. Porque hay varios rasgos, se fijan, la mayoría en salmón cojo son muy altas heredabilidades en relación a los parámetros que yo les di. Y aquí tienen otros en animales domésticos. En general los pesos tienden a ser más grandes, pero los rasgos asociados, por ejemplo, con la fertilidad tienden a ser más bajos porque están asociados con la sobrevivencia de los individuos. Fíjense en este gráfico. Este gráfico muestra la respuesta a la selección, lo que yo había mostrado antes, para la producción de leche a la primera lactancia, que es distinta a la producción de leche a la segunda lactancia, etc., para vacas lecheras de ganado Holstein, el típico ganado lechero utilizado, Holstein americano. Desde el año 60 hasta el año 2000, o sea, hasta 40 años. Ya avanzamos un poco más. Fíjense lo que ha ido aumentando. Siempre hay un efecto, ¿no es cierto?, de aumento de valor fenotípico constantemente. A pesar de toda la selección que se ha ido aplicando, sigue habiendo lo que se llama respuesta a la selección. Pero por supuesto no todo es genético. Cuando se estudia solo lo que es la parte genética, hay una diferencia entre el valor fenotípico y genético. Y este efecto es un mejoramiento en las condiciones ambientales y sanitarias de los animales. Y ahora, en el mejoramiento de las condiciones para mantenerlos con el aumento del cuidado animal. Fijan, ha ido aumentando el valor fenotípico en relación al mejoramiento genético que se ha hecho, pero solo una parte de eso es de origen genético. Entonces, en los animales acuáticos, la elevada variabilidad genética y mayor fecundidad también, porque tienen mucho más descendientes, hace que la respuesta a la selección, por ejemplo, en crecimiento, sean mucho mayores que en animales de granja. Cuando uno habla de respuesta a la selección grande sobre el 10%, se fijan, la mayoría aquí sobre el 10% en tilapia, en algunos experimentos, también aquí depende del manejo que se haga en el programa de mejoramiento genético, es un poquito más baja. ¿Cómo se hacía el mejoramiento genético clásico? Se hacía de acuerdo a un modelo que se llama de caja negra. Ese modelo de caja negra, donde uno, voy para atrás, donde uno seleccionaba a los padres. Aquí estábamos seleccionando, esto es un programa de mejoramiento genético en que yo asesoré un tiempo, para producir este fenotipo que se llamaba dorso azul. Fíjense, se seleccionaban padres que tenían la pigmentación más azulada. Ojo que, si bien uno puede ver a ojo la pigmentación más azulada, lo que se hacía era un análisis espectral de imágenes para descomponer el componente azul de la piel. Porque esta igual se ve un poco verdosa, pero tiene un componente azul debajo del amarillo que afecta un poco la percepción del color. Entonces, para no verse afectado subjetivamente por el color que uno ve, se hacía un análisis espectral de imagen. Y se trabajaba en un modelo de caja negra porque en realidad no se sabe cuántos genes afectan el color de la piel. Cuántos genes afectan un carácter cuantitativo todavía es una respuesta que no se conoce. Hablan de la heredabilidad perdida, la missing heritability. ¿Qué genes son? Tampoco se sabe. Se sabe algunos genes que afectan la pigmentación, pero no se saben todos los genes. Algunos los estamos conociendo recién. ¿Dónde están ubicados? Tampoco se sabe dónde están ubicados exactamente en el genoma, en qué cromosoma, en qué posición están, y su efecto. Si todos tienen el mismo efecto, todos aumentan el mismo grado de azul, o algunos afectan más u otros, tampoco se sabe bien. Esto de acá, ¿cuántos genes hay? ¿Qué genes son? ¿Dónde se ubican estos genes y qué efecto tienen? Lo que se llama la arquitectura genética de un rasgo cuantitativo.
Es importante conocer esa arquitectura genética. Todavía la mayoría de los caracteres no la conocemos, estamos trabajando en eso, se está trabajando fuertemente en disección genómica para poder hacer eso. Y uno obtiene, por supuesto, fenotipos descendientes que van de unos que tienen un mayor color azul a unos que tienen un color más café y muy marcada esto que se llama la línea lateral, que son escamas más especializadas de color rojo, que también es un carácter que no es tan deseable. ¿Por qué no todos dan de color azul? Porque hay recombinación. Porque si ustedes se recuerdan, pueden algunos de estos genes que están aumentando el carácter en ambos, o que están disminuyendo el color azul, o no están aumentando el color azul en ambos descendientes, pueden terminar todos juntos en un individuo por recombinación y ese individuo tiene un color más claro. O pueden terminar los que aumentan el color azul todo en un individuo a tener un color probablemente más intenso cuando se mira. Bueno, ¿qué pasa? Que este fenotipo finalmente se transforma en esto que es el fenotipo comercial. Se transforma en una trucha plateada, casi sin manchas, que es preferida por ciertos mercados asiáticos, y por lo tanto el productor trata de producir un fenotipo que sea comercialmente atractivo. Porque el objetivo de un programa de mejoramiento genético es esto, es aumentar la eficiencia del sistema productivo a través, en términos económicos, fíjense, o sea, un programa de mejoramiento genético lo que busca es que se produzca más para ganar plata, ¿ya? No se hace mejoramiento genético por beneficencia, digamos. Normalmente la hacen compañías que tienen un mercado importante y que van a hacer una inversión importante, porque los programas de mejoramiento genético no pueden durar 1 o 2 generaciones, duran en largo plazo. O sea, en el fondo, duran lo que dura la vida de la empresa. Y a veces duran más, porque el mejoramiento genético acumulado, si la empresa quiebra, otra empresa que está haciendo mejoramiento genético le va a querer comprar sus peces mejorados. En el mejor de los casos, digamos. Fíjense lo que dice, a través de la modificación continua de las características productivas de interés por procedimientos genéticos. O sea, aumenta la eficiencia modificando el fenotipo, utilizando procedimientos genéticos. Hasta el año 2010 no se ha hecho una nueva lista, ahora que el decano Neira, está una diapo del decano Neira, que va a salir ahora en la facultad de decano, va a tener más tiempo, le vamos a pedir que no actualice la lista. Fíjense, estos son programas de mejoramiento genético basados en familias, no es selección basal, sino que basado en familias, en varias especies de acuícolas, salmón del Atlántico, trucha arcoíris, salmón cojo, salmón chino, la carpa, esto es bagre, bacalao del Atlántico, algunos peces planos, otros peces marinos, tilapia, ostra, mejillones, no sé si todavía existe, dicen que sí en Australia, y otras cosas más, abalones, etc. Fíjense la cantidad de programas de mejoramiento genéticos que hay en Chile, hasta ese momento, y probablemente ahora hayan más. O sea, de los de salmón del Atlántico, 6, casi la mitad, eran hasta ese momento, y probablemente ahora, bueno, se han ido funcionando compañías, habían en Chile. Pero todavía hay alrededor de 6. Todas las compañías grandes, que ahora son multinacionales, tienen programas de mejoramiento genético. De trucha arcoíris era un cuarto de los que habían en el 4x312, ¿no? Bueno, casi un tercio de los que habían en el mundo. Pero en salmón cojo, todos los programas de mejoramiento genético de salmón cojo que hay en el mundo están acá en Chile. Fuimos de los pioneros, y cuando digo fuimos es porque la Universidad de Chile fuimos de los pioneros en hacer mejoramiento genético de salmón. Y tanto la profesora Lan como quien habla, venimos del grupo que partió haciendo mejoramiento genético de salmón. Así que en algún momento estuve involucrado en estas cosas. Fíjense otra cosa interesante, si ustedes van al supermercado y compran un salmón del Atlántico, aquí en Chile, ese salmón del Atlántico que se van a comer viene de un programa de mejoramiento genético. A nivel mundial, el 97% de los productos que ustedes encuentran de salmón del Atlántico viene de mejoramiento genético. Y como están en Chile, si van y compran un salmón cojo, también es el 100% casi del salmón cojo que van a encontrar,
en el mercado chileno, vendido por una empresa chilena, viene de mejoramiento genético y la trucha curiosa. Todo lo que ustedes compren, en realidad salmón en el supermercado, viene de un programa de mejoramiento genético. Bueno, ¿y cuándo partió esto? Aquí tienen una cosa interesante, porque también en los países en desarrollo, con especies de menor valor y más fáciles de cultivar, que no necesitan tanta tecnología, aunque se puede aplicar mucha tecnología del mejoramiento genético, partieron, por ejemplo, en el programa de GIF en tilapia, partió en el año 1989. Pero los programas en los países desarrollados, más Chile a todo esto, partió en Aquaforce, en Noruega, en 1971. En 1989, Chile tuvo un programa de trucha que fracasó, por algunos motivos también involucrada a la Universidad de Chile, estuvo en la piscicultura Río Blanco, ahí en los Andes, pero después parte en el año 92 con el programa de mejoramiento genético de salmón cojo, aquí donde dice IFOP, era IFOP Universidad de Chile. El resto partió mucho después. O sea, si ustedes van al origen del mejoramiento genético de peces, porque aquí tienen todos los peces y otras especies marinas, fuimos de los pioneros, y por eso está tan avanzado y hemos avanzado tanto en ese tipo de programas. Ahora requiere hacer un programa de mejoramiento genético, primero poder reproducir en cautiverio los individuos, o sea, reproducirlos, tener descendencia, y esa descendencia volver a reproducirlo, y por supuesto tener un mercado importante, porque esto es una inversión muy grande. O sea, cuando uno se fija en un centro de mejoramiento genético como este, que el que tenía, son instalaciones ahora de la Universidad de los Lagos, en Coyhaique, en la piscicultura Dr. Chiraichi, donde se partió el programa de mejoramiento genético a salmón cojo en el año 92, como les dije, junto con IFOP, que administraba la piscicultura. No era el dueño era otro instituto del Estado, no me acuerdo cuál. Y fíjese, necesita uno tener instalaciones importantes, con una gran cantidad de estanques de distinto tipo. Eso es mucha infraestructura y buena calidad de agua. Fíjate, este es el Río Claro con muy buena calidad de agua. Les voy a contar un poco de este programa para que vean que en el fondo tiene que ver un poco el ciclo reproductivo de los peces con el mejoramiento genético. Por supuesto, si el intervalo entre generaciones, es decir, cuando la edad a la que yo puedo reproducir los peces para obtener la siguiente generación, o cualquier animal, en más de un año tengo que tener más poblaciones para estar produciendo continuamente todos los años. Si es de 2 años no puedo parar mi producción y producir año por medio, eso no lo resiste ningún tipo de explotación, o si es de 4 años, como el salmón de la trata, no está produciendo cada 4 años. Entonces, en este caso, en salmón cojo, que se manejaba un ciclo de 2 años, había una clase año par, que desovaba los años pares, o sea, se hacía la reproducción los años pares, y una clase año impar. Entonces, más o menos como esto que está aquí, se producían los desoves más o menos en abril, mayo, y se tenían los peces small antes, a los 11 meses más o menos, en marzo, abril. ¿Ya? Y iba avanzando así cada uno de los programas. Cuando no se estaba produciendo la cosecha de la clase par, se producía la cosecha de la clase impar, y esos son los animales que en el fondo finalmente se comercializaban, y también uno puede comercializar las ovas mejoradas para empresas que quieren utilizar, ¿no es cierto?, esas ovas, siempre que tenga estaciones de prueba. Los cruzamientos más o menos los conocen, se obtienen los gametos directamente, y se hace la fecundación, eso era mayo-junio. Después se fue adelantando esto, porque se hizo selección para adelantarlo. Se hacían las incubaciones individuales y después los alevinajes. Finalmente, fíjense que cuando se obtenían alevines hasta 5 gramos, se tenían todos en estanques separados por familias, lo que era complejo, porque también puede ocurrir un efecto ambiental ahí que se llama efecto de ambiente común. Para evitar eso, se hacían marcajes.
Y se pueden hacer marcajes electrónicos, agregándole un chip como estos chips de perro que pueden encontrar también en los anticuchos que les venden en la calle. Bueno, ya de hecho yo tengo varios chips por acá en alguna parte, y lectores de chip, para que los vean. Les voy a mostrar un video de esto. Aquí hay un lector de los más antiguos que se solían utilizar en esa época, estamos hablando de los años 80, 90, y luego de eso que estaban marcados se podían trasladar al mar y juntar toda la familia, pero cada individuo lleva ahí en su chip un número de carnet. Y después se recuperan y se ven las marcas y se toman las muestras, una parte de los peces va a producción, una parte se guarda para ser de progenitores de la siguiente generación, y otra parte, todos hermanos entre ellos, hermanos completos o medio hermanos, se evalúan para tomar datos genéticos para hacer mejoramiento e incorporar otros caracteres a la selección. Si ustedes se fijan en esto, en esta tabla, voy a volver atrás, dice aquí rasgos incluidos además de la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento es el rasgo más básico porque uno quiere producir más proteína. Pero fíjense, hay otro rasgo, calidad de resistencia a enfermedades o calidad de la carne o carcasa, edad a la madurez sexual. Entonces aquí, la medición probablemente que yo les mostré, acá, esta tiene que ver con la calidad de la carne. Qué porcentaje de grasa o de espesores de grasa había. Aquí se está tomando, fíjense, datos con ecógrafo. O sea, tener un programa de mejoramiento genético es algo muy, ¿cómo se llama?, costoso. Por lo tanto, se requiere una industria consolidada. No se puede hacer mejoramiento en una especie que tiene poco valor. Por ejemplo, los mejillones tienen poco valor comercial y por lo tanto, y su forma de cultivo, donde se obtienen las semillas, en el fondo, los individuos que se van a crecer del ambiente natural, lo hace poco atractivo para el mejoramiento genético. Aquí tenemos datos que les quiero mostrar, que es la ganancia genética, la respuesta a la selección desde que partió el programa en el año, para la clase par en el año 92 y la clase par en el año 93. Se fijan que empezaron, bueno, no había habido líneas genéticas importantes al inicio, hay que establecer la población base, de eso vamos a hacer, pero vamos a hacer una pausa, un ratito, después de esta diapo, vamos a hacer una pausa para que ustedes me hagan algunas preguntas si quieren, y de unos 5 minutos o 10 minutos. Fíjense, parten 0, después 14, 9, 10.7, 11,4. Esto en relación a los años anteriores, es la tendencia genética acumulada. Y de hecho, anecdóticamente, cuando parte este programa, se compraron unas balanzas para medir, para registrar el peso de los progenitores, que fueron poco... Los profesores que partieron esto fueron un poco exitistas, porque como al tercer año ya la balanza sobrepasó el peso máximo que podía medir, que creo que era hasta 10 kilos, ya en el tercer año habían reproductores de 12 kilos, 15 kilos, que la balanza se saturaba. Y otra cosa que se hizo fue disminuir la fecha de desove. Fijan, esto es el número de días, las distintas generaciones, desde el 1 de enero o del 31 de diciembre, como eran del año anterior. Fue disminuyendo también en el tiempo, que era otro carácter que se quería utilizar. Disminuyó menos por generación, 2 días o 3 días en algunos. ¿Por qué es importante esto? Porque en esta especie de salmones no se producen ovas todo el año, así que el primero que entra al mercado con ovas las puede vender a un mejor precio porque no hay tanta oferta. Bien, vamos a hablar de todas estas cosas. Vamos a hablar de consideraciones sobre la población base, porque cuando uno hace un programa de mejoramiento genético tiene que partir de una población, y esa población idealmente no puede ser cualquiera. Eso afecta a los resultados. Localización y manejo ambiental, no voy a hablar tanto de eso. Cada vez más hay más regulaciones ambientales que no vienen tanto de la autoridad, las autoridades también producen mucho, pero vienen del mercado de destino. ¿Ya? Los compradores de salmones, en el caso de los salmones, exigen que tengan ciertos requisitos ambientales y por lo tanto las empresas que compran eso le exigen a los que producen que cumplan esa normativa ambiental.
el mercado lo regula un poco. Algo sí, interacción genotipo-ambiente, sistema de identificación y control de consanguinidad, necesidad de réplicas muy importante, estaciones multiplicadoras solo en salmones, bueno, vamos a poner solo en salmones, y voy a explicar por qué en salmones. Métodos de selección, conectividad de la información es muy importante, que todos los datos de las distintas poblaciones que se manejan tienen que estar conectados. Uso de información molecular cada vez más utilizada en el mejoramiento genético de salmones, caracteres difíciles de medir, algo de control de escape, muy poquito en realidad. Creo que no. ¿Les parece hacer una pausa? ¿Tienen preguntas hasta este momento? Hagamos una pausa de unos 10 minutos. Preguntas, chiquillos, chiquillas. Si no se durmieron. Una cosa importante cuando se plantea hacer un programa de mejoramiento genético es la población base. ¿Con qué individuos voy a partir el programa? Fíjate lo que dice acá. Dice, debe poseer la más amplia variabilidad genética posible, o diversidad genética, si quieren poner. ¿Por qué? Porque de esta varianza genética, cuando uno habla de variabilidad está hablando de varianza genética, esta varianza genética es directamente proporcional a la respuesta a la selección. Acuérdense que nuestra fórmula es respuesta R es igual a varianza genética, en el fondo dada por la heredabilidad, ahí es la heredabilidad, la proporción de la varianza genética en relación a la varianza fenotípica, multiplicada por el diferencial de selección. Así que es directamente proporcional a ella. ¿Cómo se ha hecho en algunas partes? En tilapia, en Filipinas, se hizo cruzando todas las líneas comerciales de tilapia que vienen en algún momento, que ya estaban domesticadas y mantenidas en empresa. En Noruega se tomaron distintas razas de salmones que venían de los distintos ríos para crear una cepa que ahora se llama cuajén. Y en Chile se utilizaron peces que estaban en la industria, una industria establecida y que tenían un comportamiento productivo también conocido. ¿Ya? Pero la idea no es partir con una sola población, sino que tomar distintos orígenes y hacer una mezcla de poblaciones. Por ejemplo, en esas truchas dorso azul se utilizaron mezclas de 6 cepas distintas para poderla generar, que les mostré antes. 3 escandinavas y 3 norteamericanas. Observen estos datos de la población base. Si uno parte con una población base que tiene una menor varianza, acuérdense que esto que está aquí es la varianza. ¿Okay? Ambas poblaciones tienen el mismo promedio, que es esta línea negra, pero tienen distinta varianza. Dependiendo de la varianza es cuánto yo puedo mover el promedio, tanto hacia el aumento del promedio como hacia la disminución. Entonces, si yo tengo una población que tiene poca varianza, poca variación genética, lo que voy a lograr es mover el promedio un poco. Por otro lado, si tengo una que tiene más, puedo mover el promedio muchas más unidades de desviación estándar. Entonces la magnitud de la respuesta tiene que ver con la varianza genética aditiva que tengo. Mientras más variación me aseguro al inicio en mi población base, voy a poder mover el promedio mucho más. Y ese promedio va a significar un aumento, ¿cierto?, en el valor fenotípico de la característica, y ese aumento se va a traducir en un aumento en rentabilidad del sistema productivo. Ahora, por supuesto, partimos con poblaciones, esta que está en el amarillo, que tenían el mismo promedio. Ahora, si yo parto con una población que tiene un promedio más bajo, aunque tenga mucha varianza, tampoco voy a lograr tan buenos resultados. O sea, la idea es que hay que partir con líneas ya productivas que tengan un promedio superior, por ejemplo, a animales silvestres. Por eso nunca es bueno, a pesar de que haya consanguinidad, mezclar animales productivos con animales silvestres dentro de un sistema productivo. Y al revés,
Nunca es bueno que se te escapen animales del sistema productivo y se crucen con animales silvestres, que es un tema que vamos a empezar a tener ahora cuando empecemos a hacer acuicultura, ya que estamos haciendo en Chile acuicultura con especies nativas. Porque en el caso de los salmones, como no son nativos, si se escapan, no se van a cruzar con individuos silvestres. Otra consideración importante es las interacciones genotipo-ambiente. Aquí tienen dos gráficos que les voy a mostrar con distintos genotipos. Uno es un efecto ambiental, es decir, cuando se mejora el ambiente y los individuos de los distintos genotipos se comportan mejor en el ambiente B que en el A. Ambos aumentan su producción, como ven. Esto es lo que uno espera cuando hace un mejoramiento ambiental. Pero puede ocurrir lo que se llama una interacción genotipo-ambiente o una interacción genético-ambiental, que es que si yo cambio de ambiente los individuos, su desempeño productivo varíe y haya un cambio de ranking. Es decir, los que en un determinado ambiente se comportaban peor, en el nuevo ambiente se comportan mejor, y viceversa. Los que se comportaban mejor en el ambiente A se comportan peor en el ambiente B. O sea, el ambiente B favorece este genotipo, el 1, y el ambiente A favorece el ambiente 2. ¿Por qué esto es importante evaluarlo? Porque si uno vende, ¿no es cierto?, material genético mejorado, y asegura que estoy vendiendo el 2, que es muy bueno, y se lleva a un ambiente, puede suceder que los peces muy buenos que se vendieron sean los más malos en ese nuevo ambiente. Entonces, para eso hay que tener estaciones de pruebas en diferentes ambientes, para ver el comportamiento productivo en nuevos ambientes, ¿ya? Obviamente esto no pasa tan seguido, pero puede pasar, ¿ya? Puede pasar cuando los ambientes de cultivo son muy distintos. Quizá aquí dentro de Chile no, pero por ejemplo podemos estar vendiendo truchas para que se cultiven en el lago Titicaca, por empresas peruanas que están trabajando en esa zona. En condiciones de cultivo lacustre, no como se hacen en Chile, que se cultivan y finalmente se llevan a mar, los ambientes pueden ser muy distintos y pueden haber cambios de ranking. El ranking de los fenotipos, las familias, ¿no es cierto?, estos individuos que están acá, cambia de un ambiente a otro. Los que eran peor en una son mejor en el otro, y los que eran mejor en el primero son peor en el segundo. Esto se llama interacción genotipo-ambiente y hay que evaluarlo. Otro tema son los sistemas de identificación. Como yo les dije antes, la mayoría de los peces se marcan a los 5 o a 10 gramos. Existen estos floy tag que se pueden poner sobre los animales con una aguja, como ven ahí. Ojo que normalmente estos animales se anestesian y se cuidan mucho. Los animales de mejoramiento genético son muy caros. Es mucho más caro un animal que tiene mejoramiento genético que otro. ¿Sí? No crean que se trata de hacer sufrir aquí a los animales bajo ningún... y que se mueran o hacerle algún daño. La idea es que vivan y se reproduzcan y siga el mejoramiento genético y los genes que tienen acumulado esto para mejorar el carácter sigan acumulándose en las siguientes generaciones y no se pierda, porque el individuo se murió. Existen las que se llaman embarcaje físico, las criomarcas también. Ya les voy a mostrar, y hay marcas electrónicas con estos chips que se ponen. Por ejemplo, aquí tienen las criomarcas, acá. Este es un pistón, y abajo hay un barril con nitrógeno líquido, y uno le puede hacer una marca como esta que se le hace al ganado, pero con fuego. Esta quemadura se produce por frío. Y después uno tiende, se fijan ahí hay dos U, uno tiende a leer la marca y va a depender en la posición donde esté del pez, si la marca se puede leer bien. El efecto de esto no lo hemos visto, y en general la criomarca cuesta bastante leerla y no funcionan bien. Es una buena opción si uno no tiene dinero para comprar estos chips. Estos son los chips, se llaman PIC-TAG, PIC de Passive Integrated Transponder. Si ustedes se fijan, adentro tienen un selenoide de cobre, que cuando uno le acerca al lector induce un campo, con esto yo induzco un campo magnético que induce un campo eléctrico y hace que el chip de su ¿cómo se llama?, su valor.
que es un número muy largo en realidad. ¿Sí? Antiguamente se marcaban así con esa aguja que lo que más hacía era matar al pez que nada, y nosotros ahora hay otros métodos, se pueden introducir mucho más fácil, y aparecieron estos chiquititos, antes eran de 11 milímetros, fíjense, este de acá es de 8 milímetros, es mucho más delgado, y viene con la aguja lista para instalarle, mucho más delgada que esta, que es una aguja gigantesca, si uno tiene cuidado porque la piel es gruesa, con escama, tiende a dañar al individuo. Les voy a mostrar un video de marcaje. Creo que tiene audio. Se ve, no sé, mi video. Parece que no. Lo había visto antes, a ver, déjenme ver si lo puedo poner. Ahí sí, ya. Este tanque que tiene. Muy importante, el anestésico que uso ahí, que se llama tricaína, no solo es un anestésico que produce un efecto, ¿no es cierto?, de sedación, sino también tiene un efecto analgésico para que el pez no sufra innecesariamente. Cuando el pez pierde la capacidad de flotar, o sea, se va de espalda, ¿se fijan? Ya está prácticamente anestesiado, como dice ahí, y se va a leer se le va a insertar un. Ahora se empieza a registrar los datos. Fíjense que los pictas están aquí en esta solución de yodo, que también es por un tema sanitario. Y con una aguja de jeringa se le hace un pequeño corte, son muy filosas en el borde. Una incisión electrónica. Ya. Eso que ustedes acaban de ver como procedimiento no produce mortalidad. ¿Ya? No produce mortalidad, la marca es muy pequeñita, si se hace muy grande el hoyo pueden perder el picta, pero no produce ninguna mortalidad. Hemos marcado hasta erizos de hecho, erizos de mar, digamos, no erizos de tierra, erizos de mar, con marcas electrónicas. Otra cosa que se puede utilizar para identificación individual, que se combina con las marcas, porque es muy caro, es genotipar. Y los mejores marcadores para genotipar son los marcadores microsatélites, estos que tienen secuencias repetidas, ¿ya? Que están ahí. Aquí la secuencia repetida es CA. Muchas veces un microsatélite de dinucleótido que uno los puede ir chequeando los genotipos. Son multialélicos, tienen varios alelos. Estos son los alelos, estas banditas que están aquí. Fíjense, este es un alelo, 2, que es este que está arriba, 3, ese tiene un poquito más arriba, 4. Eso hace que los individuos tengan distintos genotipos, son los mismos que se utilizan en pruebas de paternidad en humanos. A los múltiples, segregación mendeliana, un polimorfo frecuente, en general están presentes en regiones no codificantes, y como son basados en PCR, se pueden multiplexar, y se multiplexan para poder generar estas bandas después, cuando se hace una electroforesis capilar, aparecen como un PIC. Entonces uno puede marcarlos con distintos colorantes, cada uno de los microsatélites, y en una sola reacción, o en una sola lectura, poder leer varios, que es lo que tienen ustedes acá, fíjense. Hay unos marcados con azul, unos marcados con un colorante verde. Este que está en negro en realidad se marcó con amarillo, pero no contrasta muy bien con el fondo. Estos individuos eran homocigotos y lo que uno mide es el tamaño del alelo en pares de base. Y este de acá es heterocigoto.
Entonces, si yo voy atrás, y les muestro aquí el... Homocigoto significa que tiene una sola bandita como este, y por lo tanto va a tener un solo pico. Heterocigoto significa que tiene dos banditas y por lo tanto va a tener dos picos. ¿Ya? Entonces, los puedo ir mirando. Y esto que está de abajo, esto es una escalera de fragmentos de distintos tamaños para poder estimar acá el tamaño exacto en pares de base. Es lo que se llama lectura de fragmentos. ¿Y para qué sirve? Bueno, uno puede hacer análisis, y de hecho son los que se usan en humanos para hacer, y en animales. Por ejemplo, los caballos finasangres van todo análisis de paternidad en Chile. Y en todas partes del mundo, en realidad. Estamos hablando de caballos que valen 45.000, 50.000 dólares. Se utilizan para hacer análisis de exclusión de paternidad o maternidad, que nosotros lo utilizamos en salmón en algún momento. Muchas empresas que perdieron peces por no haber tenido resguardos en otros ambientes, por ejemplo, el efecto del viruiza, tuvieron que reconstituir sus planteles genéticos en base a individuos que no estaban marcados, y para eso tuvieron que hacer análisis de exclusión de paternidad o maternidad. Ojo, el análisis lo que hace excluye quién es el posible padre o la madre. En humano es más complejo porque siempre la persona que es demandada para paternidad es una de un posible pool de padres desconocido, pero en los sistemas productivos están todos los padres y todas las madres dentro de, probables, digamos, dentro de los peces que uno tiene, así que es mucho más fácil de encontrarlo y la estimación no es más tan probabilística. ¿Cómo se hace esto? Se utilizan varios microsatélites, ustedes vieron, habían distintos alelos. Entonces, el individuo, hijo, tiene que heredar un alelo del padre, en este caso, ese que está ahí, venía del padre, y un alelo de la madre. Y esto se hace para normalmente 6, 5, 6 microsatélites. En humanos se utilizan 9, y si el caso es más complejo, se utilizan 13. Entonces ahí deberían ir calzando más o menos los distintos alelos. Y a medida que se agrega un nuevo marcador microsatélite, fíjense que está el número de marcadores hasta 6, la probabilidad de exclusión va aumentando y se vuelve asintótica a 100%. ¿Cuánto se usa en humanos? Se usa sobre un 99,99%. Nosotros en Trucha hemos logrado con 6 microsatélites eso, 99,98%, y en salmón cojo 99,69%, pero muy alto. Como les dije, de repente hay empresas que tienen peces marcados, que son los peces de mejoramiento genético, pero tienen hermanos que son peces de producción que van a lo que se llaman estaciones multiplicadoras, y han perdido los peces del mejoramiento genético porque pueden ocurrir catástrofes y necesitan recuperar ese material genético que tiene muchas generaciones. Piensen que el salmón del Atlántico tener 4 generaciones de selección son 16 años. ¿No? O sea, una persona que trabaja en una empresa salmonera y trabajó 30 años en esa empresa, a lo más va a conocer 8 generaciones de esos peces. No es mucho. Entonces, por eso hay necesidad de réplicas, como estaciones de prueba para, por ejemplo, ver las interacciones genotipo-ambiente o genético-ambiental. Seguridad del programa. Muchas empresas, las transnacionales que están aquí en Chile, que son de capitales que no son de origen chileno, por ejemplo, las noruegas tienen réplica de su programa genético de Noruega en Chile. Las que son de origen escocés, lo mismo. ¿Por qué puede pasar esto? Esta es la piscicultura Petrohue antes después de la erupción del volcán Calbuco. Fíjense, así era antes. Esto que está acá es el galpón. Esta empresa perdió todo su programa genético completo que estaba ahí porque no tenía una réplica en otra parte. Y en Chile nosotros tenemos erupción volcánica, hay tsunami, hay aluviones, hay terremotos, nos faltan los huracanes nomás, pero ya vendrán, me imagino, en algún momento. Y también hay incendios.
¿Para qué sirven? También para medir características de calidad, porque ahí hay peces que son hermanos de los otros y puedo hacer todas estas estimaciones de calidad y pruebas de desafíos para enfermedades. Otra cosa importante es que en salmones se utilizan estaciones multiplicadoras. Y esto es porque un programa genético está compuesto por un núcleo de familias que normalmente son 100, 150, ¿sí? Incluso en algunos casos un poquito más. ¿Sí? Si ustedes recuerdan esta diapo, aquí está el número promedio de familias testeadas. Fíjense, se testean esas, pero en realidad el programa está compuesto de 280 familias, 206, 133, 100. ¿Ya? Eso estamos hablando. En salmones, esos son pocas hembras. Cada familia corresponde a una hembra. Y hay una hembra de salmón podrá producir unos 2000 ovas por kilo de hembra. Supongamos que tenemos 10.000 ovas por hembra y tenemos 100 familias. Esa cantidad de ovas no alcanza para producir peces para comercializar. Entonces hay que llevarlos a una estación multiplicadora. Y esa estación multiplicadora lo que hace no es otra cosa de que tomar esos peces que vienen, que son hermanos de los que se van a utilizar para hacer la siguiente generación de mejoramiento genético, y los cruzan todos entre ellos, no importa, ¿no es cierto? Producen ovas sin restricción, no importa la consanguinidad, porque son peces que van a ir a consumo. Y de esos hermanos se van a sacar las ovas que se van a vender a las distintas industrias, o lo va a hacer esa misma industria, para producir los peces que van a engordar. ¿Ya? Entonces los peces que uno se está comiendo, por ejemplo, si ustedes van a... Tengo que ir a comprar salmón acá. Si uno van a comprarse un salmón al supermercado, este año esos peces tienen el mejoramiento genético de la generación anterior, no de la generación que viene. Van atrasados una generación, porque venían de la generación anterior y se cruzaron entre ellos para producir estos peces de producción. ¿No? Se pueden hacer con esos mismos peces en estas estaciones multiplicadoras las pruebas de desafíos, mediciones de calidad, un montón de cosas, siempre manteniendo la conectividad de quién eran parientes. Bueno, ¿y cómo se hace la selección? Hay varios métodos de selección, ya que estamos en la parte final casi de la clase. No soy bueno para hablar, me quedan varios diapos, pero vamos a ir avanzando y a ir desentrañando esta caja negra. Esta selección individual o masal se hacía en el escenario de caja negra, que uno no sabía nada de los genes, la genética, su efecto, pero por métodos estadísticos, para caracteres, fíjense, que tienen heredabilidades altas, o sea, mayores, ¿no es cierto?, a 0,4, 0,3, incluso ya es bastante alta. Con mediciones en el animal en vivo sobre el mismo individuo que se va a seleccionar se medía. Es el método más simple de hacer selección y es el método que se utilizaba al inicio en mejoramiento genético. Pero también uno puede seleccionar familias, hacer selección familiar, las mejores familias. También esto no se hace en salmones porque no se alcanza, pero sí se hace en vacas, tener pruebas de progenie. Poder seleccionar los individuos en base al desempeño productivo de su descendencia. Se hace en animales mamíferos, digamos. Lo que hace actualmente es uso de modelos animales con información molecular. Esto que están viendo aquí se llaman japas, aquí hay un cultivo de tilapia, son mallas, ¿no es cierto?, jaulas que tienen dentro familias de tilapias separadas, y acá estas son jarros que tienen dentro el desove de cada una de hembras de salmones que también se constituyen como familias. Y aquí hay estanques familiares esperando al momento que se puedan marcar para juntar todos los peces, y es un alimentador robótico automático que separa sobre cada una de estas y les da alimento. Veamos los métodos de selección. Este es el más simple, selección masal o individual, funciona con heredabilidad alta. ¿Por qué? Porque al tener una heredabilidad alta, el valor fenotípico es un buen predictor del valor de cría. O sea, si ustedes se recuerdan de antes,
Este es el valor de cría y este es mi desvío fenotípico o mi valor fenotípico, y esto es directamente con la heredabilidad. Entonces, si la heredabilidad fuera 1, el valor de cría sería igual al valor fenotípico. Si la heredabilidad es 0,4, sigue siendo este valor un buen predictor de esto, así que no necesito hacer grandes cálculos, y por eso funcionaba bien. Pero muchas veces eso no sucede así. Entonces, digo, establezco un punto, este es el promedio poblacional, fíjense, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 familias. Y de estas 5 familias, cada una tiene su promedio ahí. Aquí están los pececitos, no, voy a tratar de hacer esta diapo un poco más actualizada. Este CO es el punto de corte. Todos los individuos sobre ese valor fenotípico, que está asociado a un valor de cría más alto, son seleccionados. Esto es lo que se llama selección masal o individual. Cuando las heredabilidades son bajas, se puede utilizar selección familiar. Fíjense, aquí no voy a seleccionar individuos, sino que voy a seleccionar familias completas que tengan los promedios más altos, sea la familia 2 y la familia 5. También hay una que se llama intrafamiliar, que dentro de cada familia voy a seleccionar los individuos que tengan los valores fenotípicos más altos y que también se utiliza cuando hay heredabilidades más bajas. O sea, dentro de cada familia estoy seleccionando solo los 2 más altos. Independiente, por ejemplo, que estos 2 estén bajo el promedio. Y por supuesto hay una combinada familiar, intrafamiliar, en algunos libros dice familiar, donde estoy seleccionando los individuos más con un promedio más, con un valor fenotípico más alto, de las familias con los promedios más altos. O sea, en lugar de seleccionar todos estos de acá, que eran 5, solo selecciono, de las 5 familias, solo selecciono las 2 que tienen el promedio más alto, los individuos de mayor valor fenotípico. Bueno, eso es lo que se hacía hace hasta como unas décadas atrás, unas 2 décadas atrás. Todavía se puede hacer para rasgos de heredabilidad y en otros caracteres, digamos. Pero lo que se hace es usar lo que se llama un modelo animal, y a ese modelo animal se le puede agregar información molecular. Un modelo que se llama de BLAB, donde tenemos el individuo que es candidato, por ejemplo, este cordero, y tengo información fenotípica y también genealógica, no solo fenotípica, incluso puede ser solo genealógica, puedo no tener, de los abuelos, de los tíos, de los primos, de los hermanos, de los sobrinos de sus hijos, y también de sus sobrinos en segundo grado. O sea, yo puedo agarrar toda la información asociada a este individuo por su genealogía, tenga o no tenga registro fenotípico, y utilizarla para estimar su valor de cría. Entonces las estimaciones de la selección masal, familiar, intrafamiliar y todas las demás se transforman en un modelo animal mixto que requiere cálculos intensivos de computación, pero los computadores cada vez son más eficientes, así que se traducen en que puedo utilizar toda la información de todos los parientes para calcular el mérito genético, es decir, el valor de cría del individuo. Muchas veces se selecciona para más de un carácter, entonces no se habla de valor de cría, sino que se habla de mérito genético, porque estoy combinando varios caracteres. Entonces, resumiendo, si tengo información de genealogía y de fenotipo, puedo hacer selección con estos métodos de BLAB, Best Linear and Bayesian Predictor, esto, y tener valores de cría de pedigree. Pedigree breeding value, ¿ya? Para calcular el A. Eso es lo que se hace normalmente. Sin embargo, uno puede agregar información, de hecho todavía se hace en muchos lugares, donde no hay información molecular. Hay, por ejemplo, animales, la alpaca, me llamó un amigo el otro día que trabaja con alpaca, que quería empezar a conocer, desentrañar esta caja negra donde están los genes para la calidad de la lana, y quería hacer algunos de los análisis que van a ver ahora más adelante, pero por estos momentos en alpaca se hace así. Información genealógica, fenotipo, y muchas veces esto lo hace el criador ahí en el altiplano, son pequeñas comunidades, en forma intuitiva,
intuitivamente sabe algo de genética, pero esto a la larga produce, se van acumulando en la familia y aumenta la consanguinidad. Pero uno puede agregar información molecular, y la información molecular viene de marcadores moleculares anónimos, principalmente ahora microsatélite y SNP. No voy a borrar los AFLP cuando le suba la diapo. Y ahora principalmente SNP en realidad. Esfuerzo de secuenciación de genes individuales, minería de datos, ¿no es cierto? Hay mucha gente que sube datos a bases de datos y uno las puede bajar y sin hacer experimentos puede obtener información si tiene las capacidades bioinformáticas y de cómputo para hacerlo. Secuenciación de bibliotecas de representación reducida, cuando se secuencian ya sea biblioteca de transcriptoma o de genoma reducido como las de RADSEQ, o secuenciación masiva de genomas completos. ¿Cierto? Ahora, en la mayoría de las especies de más interés hay genomas completos secuenciados, como el del salmón del Atlántico, el de la trucha arcoíris. Este se lo muestro porque aquí hay gente involucrada en la Universidad de Chile, como Alejandro Mas y Patricia Iturra, de la Facultad de Medicina, y otra gente más de otros lugares. Y esa información molecular se puede utilizar de varias formas. Uno, para mejorar el sistema de identificación, como vimos antes, tener una mejor estimación del parentesco en los individuos. También si uno tiene datos de QTL o genes mayores puede incorporar esa información. De hecho hay OVAs libres de QTL para algunas enfermedades en salmones. Creo que son para IPN. Sí. Sí, es de IPN. Sí, son OVAs, ¿no es cierto?, que se encontró un gen mayor que explicaba la resistencia a ese virus, que tenía un efecto de un 70 o más por ciento, no me acuerdo bien, y por lo tanto se hicieron líneas que son homocigotas para ese QTL. Eso funciona un par de generaciones, esto funciona un par de generaciones. O sea, tiene que hacer una selección asistida por marcadores o genes, o asistida por haplotipos, digamos, usando estos, pero finalmente los individuos llegan a ser homocigotos en un par de generaciones si uno lo hace bien, así que eso dura un poco. Y lo que se hace mucho ahora son selección genómica, y para esto hay que hacer estudios de asociación de genoma completo. Son las truchas las que tienen cepas libres de IPN. De genoma completo, estos que se llaman GWAS, no sé si se los pasaron en clase, y también uno puede mejorar aquí la estimación del parentesco, también utilizando marcadores genómicos, ¿ya? Es lo mismo que se hacen en humanos. O sea, si uno, por ejemplo, si ustedes se meten a esto MyHeritage o 23andMe o cualquiera que uno pueda genotiparse, le van a aparecer un montón de parientes calculados en base a su identidad, y si había gente en la base de datos que era pariente de verdad, les va a salir que son parientes. Uno puede mejorar las estimaciones de parentesco y mejorar las predicciones del mérito genético. Estos modelos básicamente utilizan la información pensada como Fischer de 1918, ¿no es cierto? Pero como se están usando marcadores genómicos ya no de unos pocos marcadores, 100, 20, 500, sino se están usando 50.000 normalmente en salmones y en la mayoría de los organismos, aunque en trigo se utilizan 500.000 y en otros organismos, en otras plantas también, se utilizan muchos más. Normalmente 50.000 es un valor razonable, ya lo vamos a ver, para poder hacer estas cosas. Uno puede acercarse a los genes cuantitativos, pero también puede acercarse en algún momento a los genes de efecto mayor o a QTL, que son regiones donde hay genes de efecto mayor, o hay varios de estos genes de efecto menor, pero agrupados muy juntitos. Entonces, cuando los individuos tienen un gen de efecto mayor, por ejemplo ese, aumentan drásticamente su valor fenotípico. O cuando tienen un QTL como el del IPN, también, por ejemplo ese de ahí. Esto que se llama QTL es un locus genético cuantitativo, Quantitative Trait Loci, o loci genético cuantitativo, o locus. Fíjense lo que dice, son regiones cromosómicas donde hay locis, más de uno,
a veces muy cercanos, que están afectando, como dice ahí, en mayor o menor proporción el rasgo cuantitativo, en un porcentaje. Normalmente se pueden detectar cuando tiene un efecto más de un 10%. Normalmente no se conoce directamente los loci, pero ahora se puede ir del QTL al gen y llegar al gen, efectivamente. Para esto hay que tener mapa genético, hay que hacer todo un mapeo de QTL, que yo se lo resumo en esta diapositiva que me la prestó el profesor Juan Medrano de la Universidad de California en Davis. Aquí están mapeando un QTL para el gen obeso. Estos dos ratoncitos son hermanos y difieren en un QTL que hace que este individuo de acá tenga un 40% de grasa en relación a su hermano que tenía un 10% de grasa. Fíjense que sus cromosomas los vamos a marcar en blanco. Imagínense que aquí hay puros marcadores genéticos que van a tener un alelo blanco. Y estos están marcados en verde, el cromosoma 9, donde se marcó el QTL, y todos los marcadores genéticos acá están marcados de verde. Si se hace cruza y se obtienen ratones F1, cada ratón va a haber heredado un cromosoma de este progenitor y del otro progenitor. Por lo tanto, van a ser así, y lo que uno espera es que tengan un valor intermedio en porcentaje de grasa, 40 más 10, 50, la mitad 25, aproximadamente 25% de grasa. Pero ¿qué pasa? Cuando uno cruza el F1 con el F1, aquí hay recombinación, o sea, se van a mezclar partes del cromosoma blanco con el cromosoma verde y viceversa, y uno puede obtener esto. Y en la búsqueda de QTL lo que se hace es tratar de determinar en qué región cromosómica primero están los individuos. Y para eso, los genes que están afectando este fenotipo, están produciendo este porcentaje de grasa. Y para eso tengo que medir el fenotipo. Entonces, cada uno de estos individuos F1 se le midió su porcentaje de grasa. Si ustedes se fijan, hay uno que se parece más o menos al porcentaje de grasa de este individuo, que era el magro. Hay otro que se parece al porcentaje de grasa que era el individuo obeso, y hay otros que se parecen más o menos a los F1, o sea, 28, 22. Entonces, la idea es poder detectar, ¿no es cierto?, una zona blanca homocigota en este individuo que tiene alto porcentaje de grasa y que sea heterocigota en los individuos que tienen intermedio, o sea, que sea blanca y verde, y que sea homocigota en los individuos verdes, homocigota verde en los individuos que tienen poca grasa. Por ejemplo, esta zona no es, porque aquí es homocigota para todos, para los tres tipos de individuos, los con poca grasa, los intermedios y los con mucha. Entonces, el QTL está en esta zona. Este individuo es heterocigoto, por lo tanto tiene la mitad, es como estos de aquí. Este es homocigoto, o sea, es como este de acá, y de hecho tiene un 42% de grasa. Este heterocigoto, y este no tiene grasa, así que es como el de acá. Y así uno va, por supuesto, esto con método estadístico, acotando la región QTL. Pero eso se utilizó en un tiempo, ahora ya no se utiliza tanto. Ahora, lo que se hace, pero se usó. Entonces, hubo un avance. Fíjense, ya tengo la información molecular de QTL y genes de efecto mayor. Y de hecho, como les digo, hay una cepa de trucha arcoíris que es homocigota para un QTL que está en el mercado, digamos, es una innovación importante. Entonces teníamos esto antes, pero a eso también podíamos hacerle selección asistida por marcadores y agregar a los breeding value que van a dar cuenta de todos los otros rasgos de crecimiento, por ejemplo, el QTL para, al momento de seleccionar los individuos, para en este caso, por ejemplo, el que les puse resistencia a enfermedades. Así que podemos tener unos valores de cría combinados entre selección asistida por marcadores, se llama más porque esto es Marker Assisted Selection, y los valores de cría de pedigrí. Pero hay muchos caracteres difíciles de medir, y esos caracteres difíciles de medir hace que el individuo tenga que ser, o que tienen baja heredabilidad,
que se tienen que usar otros métodos de selección. En el caso de los difíciles de medir, lo más común es que el individuo que quiero seleccionar no lo puedo seleccionar directamente porque para pedir el carácter, por ejemplo, el color del músculo, tengo que sacrificar el individuo. Entonces, lo que normalmente se hace es usar los hermanos, completos, medio hermanos, para poder predecir el valor del individuo que se quiere utilizar. Pero si se tienen QTL, por ejemplo, en el caso de estos peces de resistencia IPN, es lo mismo. Peces infectados resistentes no se pueden usar en un programa de mejoramiento genético, en un tema sanitario. Por lo tanto, tengo que utilizar un QTL. Otro tipo de marcador genético que es muy común en el genoma es los marcadores de polimorfismo de una sola base o de un solo nucleótido que se llaman SNPs. Son sitios de una secuencia de ADN, fíjense que hay 3 secuencias de ADN, en el cual existen 2 bases nucleotídicas alternativas. En este caso las bases son A y G. Este individuo son secuenciaciones de sangre, este individuo es heterocigoto. ¿Fijan? Hay aquí presente un pic que indica el alelo A y un pic que indica el alelo G, por eso puse una N. Este individuo de acá, si uno lo lleva a genotipo, va a ser AA. En ambos cromosomas venía el alelo A, uno heredado de un progenitor, el otro del otro progenitor. Este era heterocigoto y este es GG, de sus progenitores, ambos tenían el valor G. Esta zona de acá no hay SNP, es una variación, es una secuencia donde los individuos son iguales. ¿Cuál es la gracia de estos SNP? Bueno, principalmente son bialélicos, ojo. Hay 4 bases, pero normalmente se trabaja con los bialelos porque son los más frecuentes. Cuando digo más frecuentes son el 99,99% de los SNP. Es el polimorfismo más frecuente en el genoma también, por lo tanto está distribuido a lo ancho del genoma en todas partes, tanto en regiones codificantes como no codificantes. Obviamente se detectan, como ven, por secuenciación, y se pueden multiplexar de un SNP hasta 1000 SNP analizados a la vez. ¿Para qué se usan estos? Se utilizan para hacer análisis de asociación a lo ancho del genoma o a lo largo del genoma, como quieran llamarlo. ¿Cómo se descubren? De secuenciación masiva de todo el genoma, de secuenciación masiva de bibliotecas de representación reducida, por ejemplo el del RNA-seq o del RAT-seq u otros más, minería de datos e incluso secuenciando productos, genes candidatos específicos. Aquí tengo otro video. Vamos a ver si parte. Fíjense, aquí hay varios contigs de secuenciación ensamblados de secuenciación sangre. No se puede tomar, pero después creo que lo tengo en internet, se los voy a subir si lo quieren mirar, pero vamos a mostrarle un poco cómo se detecta. Ahora ya no se usa secuenciación sangre, estamos en análisis de especies no modelo, incluso los salmones en su momento fueron no modelo, ahora son especies modelo, donde hay nuevos métodos de secuenciación, y ahora las principales plataformas que dominan el mercado de la secuenciación de segunda generación o siguiente generación son las de marca Illumina y las de marca Thermo Fisher, con sus métodos de Ion Proton, antiguamente el antiguo era Ion Torrent, o de los NextSeq, HiSeq, etc. Y lo que uno hace para buscar SNP necesita generar una gran cantidad de datos. Cuando digo gran cantidad de datos, estamos hablando de millones de megabases. Necesitas saber algún lenguaje de programación y trabajar con alguna software que funcionan en ambiente Linux. ¿Ya? Funcionan en ambiente Linux. Y lo que se hace muchas veces es hacer esto, genotyping by sequence, o secuenciación shotgun, donde uno identifica el SNP, lo valida y lo genotipa a la vez porque tiene muchas lecturas. Si ustedes siguen el tema de la secuenciación, esto es más o menos lo que ha ido ocurriendo en evolución por corrida, y como les decía, necesita análisis bioinformático. Así que, si quieren tener una buena pega a futuro, empiecen a estudiar Python, Perl, R, y pónganle Linux a su laptop y trabajen en Linux. El mejor consejo que les puedo dar
como biotecnólogos. Aprendan a programar en algún lenguaje de programación. O en más de uno. Esto es lo que, ¿Mm? Esto es lo que Partan por R, te digo. Ya, bueno, sí, partan por R. No, pero para Python sí hay un montón de libros online así para partir y son gratis, digamos. Ujú. Bueno, todo esto son gratis. Todo esto es gratis. Sanger, en Sanger uno podría tener, ¿no es cierto?, muy poca secuencia, obtenía una sola secuencia. ¿No? Una sola secuencia y si tenía secuenciada por ambos lados podría completar casi 1000 pares de bases. Fíjense que esta escala es logarítmica. Pero después aparecieron rápidamente, los primeros que aparecieron fueron los que ya no existen en el mercado, que fueron los equipos de pirosecuenciación, que en algún momento la Universidad de Chile compró este, y me imagino que lo tiene en un museo, si lo vamos a pedir para ponerlo en nuestro museo. El INTA lo tiene. Y parece que compraron uno de estos también. Ya. Estos equipos ya están obsoletos de pirosecuenciación, pero estos ya podían secuenciar más o menos 400, en promedio, 400 pares de base, y daban muchas más gigabases, no alcanzaban, pero daban muchas más lecturas. Y ahora los equipos grandes, y de hecho ahora está el 6000, aquí está el 6000, estaba aquí el 4000, ya uno puede obtener 100, 1.000.000 de gigabases por corrida. ¿Ya? Y han aparecido, pero son de secuencias de más o menos 300 pares de base. ¿Ya? 300 pares de base más o menos está ahí, por ahí. 300 pares de base, la mayoría de los equipos Illumina. Hay equipos más grandes, mucho más grandes como los de PacBio, que si bien ofrecen menos gigabase, ofrecen salidas de 10.000 pares de base de secuencia. Incluso más, me han contado que los mini ion, que es de forma de un celular, pueden en algunos casos producir 32.000 bases, pero la calidad es mucho menor, hay más error de secuenciación. Nosotros en el laboratorio tenemos este equipo, un ISIC 100, que está más o menos aquí, produce 10 gigabases de 300, está por aquí en el medio, de máximo de 300 bases de longitud. Así que no crean que estas cosas de secuenciación son muy exóticas, porque en un laboratorio uno lo puede tener, y de hecho aquí está, este sí video sí funciona. Lo hice cuando estuvimos probando el equipo, así que es un equipo del porte de un computador, de una impresora en realidad, de una impresora grande, multifuncional, y en el laboratorio, miren, pongan atención, tiene música. Las corridas sí son largas. Esto se puso en la mañana, ahí va a salir o sea, se puso como a las 10 de la mañana y va a salir a las 4 de la mañana al día siguiente. O sea, estamos hablando como de 15 horas. Perdón, voy a ir para atrás. Ahora sí. Ahora sí, veanlo, es cortito. Ahí está, lo último que mostraba era la calidad de la secuenciación. Entonces, como ven, cualquiera puede tener una secuenciación de siguiente generación, incluso nosotros, con la profesora Lam en el laboratorio para hacer pequeños análisis de secuenciación. Sale caro, por supuesto, no es barato, pero uno puede secuenciar, en este caso, 10.000 gigabases de
24 muestras a la vez. Otra cosa que se ha utilizado bastante son los chips o microarreglos de DNA de genotipado, no de expresión génica, porque probablemente le hablaron de expresión génica en algunos casos, y hay varios disponibles en el mercado, son carísimos, o sea, estamos hablando de... Hoy una vez coticé para una ostra y era tan caro que me arrepentí de comer ostra. Pero estamos hablando, no sé, de 120, son chips de genotipados como de 60.000 SNP, la mayoría. Fíjense que hay varios, incluso hay unos que son privados, que hay gente que paga para que se los desarrollen las compañías, como esta que desarrolló acá, pero solo los quieren usar ellos, así que el uso les sale mucho más caro y tienen que firmar un contrato para asegurarle a la compañía con la que la están desarrollando que van a tener un uso continuo. Y hay otros que son abiertos, que la compañía también los comercializa, y en ese comercio, ¿cómo se llama? Gana dinero la compañía que lo desarrolla y la compañía que lo genotipa, que no son exactamente la misma. La que genotipa se lo compra el que desarrolla. Y ustedes, bueno, ustedes que ayudaron a desarrollarlo, no sé si les darán un precio más barato, ¿no? Parece que no es ningún negocio. Pero hay muchos de estos chips. En humanos hay de más, pero por ejemplo las compañías de estas de genómica personalizada, las que utilizan ahora, Penetri antes usaba uno de 1.000.000 de SNP, ahora están usando de 600.000, 600.500 SNPs. Y tengo este salmón del Atlántico porque aquí en Chile hay varias universidades o grupos de investigación dentro de la universidad, más bien dicho, que han desarrollado chips de 50.000 SNP para trabajar con salmones. ¿No? Y no solo uno, sino que hay varios. ¿Y para qué se utiliza eso? Para hacer análisis de asociación de genoma completo, lo que se llama GWAS, para acercarse a saber, en el fondo, dónde están estos genes que afectan el carácter cuantitativo. Y para esto se necesitan, no necesariamente varias generaciones de información, pero hay que tener alguna información fenotípica, por lo menos los registros productivos. Y información molecular, genotipo o mapas de SNP, si uno tiene idealmente el genoma completo secuenciado y mapeado, para poder calcular algunas estadísticas dentro de ese genoma. Uno puede fabricar o comprar el microarreglo, hay varios, le dije eso, caro, uno compra en el fondo, nunca le llega el microarreglo, uno compra el servicio, o sea, compra el microarreglo y la empresa que lo hace se lo manda a la empresa que contrataste para que te haga el genotipado, y a esa empresa no le manda los DNA de los individuos, y esa empresa genotipa y le manda los resultados. Todo, estamos hablando de 60.000 marcadores, no es poco. Y para hacer estudio de asociación se necesita una población donde se saque la información, para entrenar el chip, digamos, para obtener las asociaciones, y otra para validar las asociaciones, ¿ya? Porque la validación normalmente no se puede hacer en la misma, porque produce un sesgo hacia arriba de encontrar más asociaciones que las reales. ¿Y para qué se utiliza esto? Es lo que se llama selección genómica y estimar valores de cría genómico. Aquí hay, y esta es la primera etapa, ¿eh? Si uno quiere hacer mejoramiento genético con selección genómica, necesita utilizar un chip. Este era un chip muy pequeño, este es un trabajo de otro chileno, de Gutiérrez, y están viendo maduración tardía en salmones y maduración temprana. Fíjense, esta es un umbral de significación estadística. Todos estos puntitos que están sobre ese umbral son valores significativos, esto es lo que se llama un Manhattan plot. Aquí están todos los cromosomas con sus SNPs que se genotipaban en el chip por cromosomas. ¿Se fijan? Están ahí. Y los que están sobre esto son los que muestran alguna asociación con el carácter, maduración tardía. Es un carácter interesante en los salmones, que maduren más tarde, porque permite crecer un poco más a los animales, pero el más interesante para eliminarlo como carácter indeseable es la maduración precoz, que hace que los individuos, cuando son muy pequeños, casi small, maduren sexualmente y dejan de crecer, y es un carácter heredable, y por lo tanto no se reproducen esos individuos y se sacan del sistema. Y aquí hay claramente unas asociaciones mucho más fuertes, porque la línea estadística está mucho más abajo de las asociaciones que se encuentran. Entonces, si uno tiene estos datos de GWAS,
Esta era nuestra primera aproximación solo con valores genealógicos, información fenotípica. Habíamos hecho con más, pero si uno tiene estudios de GWAS, de asociación de genoma completo, con los SNP, vienen de SNP. Fíjense, con los SNP puede construir estas matrices de parentesco en base a marcadores moleculares. Puede hacer selección genómica que se llama GBLAT. Esa G viene de genome. Y obtener valores de cría genómicos. Ahora, en estos momentos, la mayoría de las empresas que hacen mejoramiento genético de salmones utilizan esto y están tratando de incorporar otros rasgos para, principalmente resistencia genética a enfermedades, para mejorar sus predicciones genómicas, aparte, por supuesto, de la ganancia de peso. Bien, entonces, nuestra caja negra que preguntó alguien por ahí, don José González, esta caja negra que antes era así, no sabíamos qué genes están, dónde están, cuál es su efecto, cuántos son, ya la tenemos un poco más iluminada, tenemos ahí una linterna genómica que nos está permitiendo ver algunos genes QTL y otras cosas interesantes. Y eso nos permite tener un mejoramiento bajo nuevos diseños, utilizando esta selección genómica. Eso impone también un fuerte efecto económico de poder, sobre todo si se hace desafío de enfermedades, de evaluar la resistencia a enfermedades, que no es tan fácil, pero permite mejorar la predicción genómica, por lo tanto mejorar la respuesta a la selección. Y seleccionar para caracteres o difíciles de medir o de baja heredabilidad, porque ahora puedo utilizar información genómica completa. Y finalmente, al acortar los ciclos productivos, se mejora sustancialmente el desempeño económico de la empresa. Si uno logra cortar los ciclos productivos, para producir lo mismo se demora menos, por lo tanto hay menos gastos de manipulación o de manejo de los animales, alimentación y todo eso. Bien, esa era la clase, espero que no se hayan aburrido tanto. Es el momento de hacer las preguntas. Si es que las tienen. Es que están... Ay. Preguntas, chiquillos, chiquillas.